Realmente es un tema que nos puede llevar a hablar de muchas cosas. Aclaro desde el principio, por si alguien no se había dado cuenta, que estamos en una escuela de filosofía. Es decir, nuestra costumbre es no disertar demasiado intelectualmente, sino más bien reflexionar. Aportar elementos que nos pongan frente a nuestras propias preguntas, frente a las cosas que observamos en la naturaleza, frente a nuestras inquietudes, frente a nuestras intuiciones también, para irnos forjando una idea de aquellas cosas que nos inquietan y sobre todo un camino que recorrer, es decir, herramientas que nos puedan ser útiles. Porque la filosofía, tal y como la entiende Nueva Acrópolis, rescatando el viejo concepto de filosofía, o es práctica o no es filosofía. O nos hace mejores o no es filosofía. Es decir, la reflexión, el pensamiento profundo, el conocimiento amplio y extenso, la cultura, tiene que llevarnos también a que algo en nosotros se transforme y vaya llevándonos a una vida acorde con aquellas cosas que vamos concibiendo como buenas, como válidas, con aquellas cosas que resonamos, para poder realmente darle un significado, un sentido a la vida, que es parte de lo que vamos a hablar. Obviamente, bajo esta pregunta, ¿es posible renacer?, caben muchos enfoques. Angelina ha empezado hablando de algo que justamente yo quería comenzar, y era simplemente poniéndonos ante el momento que estamos viviendo en la naturaleza. Aunque en Málaga no lo notamos mucho, porque el invierno no es muy invierno, aunque tan acostumbrados estamos a un buen clima, que cualquier bajada de temperatura enseguida nos hace decir, uy, qué bajonazo más fuerte hemos vivido en la última semana. Bueno, estamos entrando en un invierno, estamos entrando en un proceso de la naturaleza que, si no tuviéramos la más mínima experiencia ni conciencia de cómo funciona la naturaleza, pensaríamos que está muriendo o que está entrando en un estado de letargo. Y es así, en parte está entrando en un estado de letargo. Dentro de la ciudad se nota menos, porque la mayoría de los árboles son de hoja perenne, no vemos tanto los ciclos de la naturaleza, pero sí que nos damos cuenta cuando es el invierno y después de haberlo pasado, en algunos casos de forma cruda, viene una primavera y se renueva todo. Es decir, parece que la vida, que no ha terminado de morir, aunque algunas partes sí y se renuevan, renace. ¿Quién no ha pasado por inviernos? ¿Quién no ha pasado por estados, por momentos, por situaciones realmente duras, difíciles, en los cuales sentía que no iba a tener ni fuerzas ni ganas de seguir adelante? Y sin embargo, la vida nos empuja y tenemos que casi reinventarnos en muchas ocasiones. Es decir, ese mismo impulso que vemos en la naturaleza, donde todo lo que se mueve, y he puesto el ejemplo de las estaciones, pero todo lo que se mueve lo hace en base a ciclos. Lo vemos en el día y la noche, pero lo vemos también en nuestra propia trayectoria vital. El desarrollo de un ser humano comienza desde la infancia, donde hay una inocencia, hay como un potencial tremendo por desarrollar, pero que está latente, y cómo se va manifestando, se llega a una eclosión, a procesos conflictivos, pero se va gestando una madurez que no culmina en un techo, sino que declina, que decae, y que se enfrenta a una de las grandes preguntas que vamos a abordar en uno de los enfoques, que es ese aparente final, al menos para la composición que construye nuestro cuerpo. Y lo digo así de forma tan retórica porque realmente no se destruye, la materia no se destruye, la energía tampoco se transforma. Lo que pasa es que lo que llamamos mi cuerpo, hasta ahí sí podemos estar de acuerdo, se descompone, ¿no? A eso le llamamos muerte. Pero se dan cuenta que la trayectoria de un ser humano en su proceso, si llegamos a la vejez, es una cruz, es cíclica, parece que faltaran trozos, ¿no? En cualquier caso es curvo, todo es cíclico, todo de alguna manera nos devuelve experiencias
tal vez nunca idénticas, porque la naturaleza tiene algo especial y es que no, es muy económica, no malgasta, no hay idénticos, hay parecidos. Ni una flor, por muy similar que pueda ser a otra, es idéntica. No, hay una identidad, hay algo, hay como una necesidad de en cada forma, en cada vida, en cada expresión, en cada ser, la vida recrearse en algún aspecto. Bien, todo eso nos lleva de forma instintiva a pensar, a sentir, a preguntarnos si realmente detrás de esas leyes de la naturaleza que se producen en todos los niveles, desde el pensamiento recurrente, desde las emociones que suben y bajan, desde lo físico que aparece y desaparece, si no habrá un principio real, algo y un sentido detrás de ese aparecer y desaparecer de las cosas y de los seres. Porque si lo hubiera y pudiéramos encontrar claves que nos permitieran hallar la fuerza, la energía, las claves que hay detrás de ese renacer, podríamos empezar a tomar el control sobre muchos de nuestros propios procesos y cambiar la actitud ante nuestra vida, que tal vez lograría con todo eso que sufriéramos un poquito menos. El paliar un poquito el desconcierto, a veces miedo, a veces angustia, que genera la ignorancia, que genera la ceguera, el no saber. El no saber puede producir o un abandono, es decir, una renuncia, o todo lo contrario, una búsqueda. En un niño, el no saber, ¿qué hace? ¿Qué provoca? Curiosidad. Tal vez ahí haya parte de la clave del renacer, porque esa curiosidad, qué triste, se va perdiendo. Perdemos esa capacidad de asombro ante la vida, como si la vida, cuando nos colocamos en un cierto enfoque que no es muy deseable, perdiera atractivo, perdiera capacidad de ilusionarnos, cosa que cuando se comienza en un ciclo, cuando se mantiene, se posee esa energía, tal vez inconsciente, pero esa energía de los inicios, del nacimiento, nos lleva a avanzar con alegría hacia el futuro. Y cuando se pierde esa energía del nacimiento, tal vez es que empezamos a morir y a perder la capacidad de renacer. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar de una forma un poquito ordenada. Como decía, yo solo voy a compartir algunas reflexiones en torno a este tema. Seguramente a todos ustedes se les ocurrirían otras muchas. Y esa es mi intención, suscitar el que cada uno, a la luz de lo que podamos ir hablando, pues se le sugieran, intuya, sienta, piense o mire en una dirección que le pueda aportar algo nuevo. Pero si hay algún símbolo que está asociado con esta idea del renacer, del volver nuevamente a comenzar, es el ave fénix. Símbolo de aquel que es capaz, de aquello que es capaz de renacer de su propia ceniza, de su propia muerte. El ave fénix aparece en muchas culturas. Yo voy a mencionar dos, Egipto y Grecia. Aparece también en China, aunque no está tan asociado con la idea de vida y muerte, sino de la conciliación de los ciclos, de yin yang. Pero en Egipto aparece el ave Benú, que es un ave que surge de las llamas en el monte Benben. El monte Benben es como el monte primordial que surge cuando comienza el universo. Sobre una montaña que aparece como algo que de lo horizontal se eleva, aparece un ave que surge de ese fuego y es el ave Benben. Y representa justamente la fuerza de los inicios, la energía que pone en movimiento y en marcha las cosas. Es como un ave mística, una especie de garza, se le ha representado de varias formas, a veces aparece como un pájaro sobre una pirámide. Este ave también está simbolizando el poder de regeneración del propio sol, porque en cierto sentido estás representando el sol, que renace en cada momento, cada día. ¿Quién no se ha quedado fascinado ante un atardecer?
es una de las experiencias más bellas, más reflexivas que hay. Ver cómo el sol se oculta en el horizonte, o un amanecer. Una pequeña acotación. La próxima vez que lo hagan, piensen por un momento que el sol no se va. Somos nosotros los que nos estamos moviendo, nos estamos retirando, nos estamos alejando del sol. Y eso es lo que representa la noche. Y cuando amanece, no es que el sol venga. Con respecto a la Tierra, el sol, entre comillas, permanecería inmóvil. Digo, permanecería porque a su vez se está moviendo todo el sistema solar, pero no es el sol que sale. Somos nosotros que vamos a su encuentro. Y sentir cómo formamos parte de una tremenda esfera, de un tremendo ser que es la Tierra y que está avanzando desde donde nosotros estamos, avanzando hacia ese sol, girando hacia ese sol, que da una perspectiva interesante. Muchas veces nos quejamos de que es de noche, pero somos nosotros los que hemos generado la noche. Tal vez inexorablemente, no podemos cambiarlo, pero la culpa no tiene el sol. Somos nosotros. Bien, ese Aben-Ben-Ben es uno de los símbolos de renacimiento continuo, de los ciclos, de cómo la vida se renueva constantemente. Y en Egipto recogen ese símbolo, que es el que más conocemos, con el ave fénix. Este ave fénix que cada 500 años va a recoger una serie de ramas, va a crear una especie de nido con ramas de maderas nobles, sándalo, incienso, que prende y en cuyo fuego se consume. Cuando se ha consumido, de las propias cenizas va a volver a renacer. Y no solo queda ahí, sino que además este ave va a recoger los restos y los va a llevar a Heliópolis en Egipto, tal vez en rememoración del origen del mito, como ofrenda por ese renacimiento. Y esa capacidad de renacer del fuego, de salir no igual, sino fortalecido para una nueva experiencia, un nuevo ciclo, es algo que está presente en todas las culturas de un modo o de otro, y que nos gustaría lograr. Imagino, ¿verdad? Todos nos gustaría poder salir de las dificultades, de las adversidades, y ¿por qué no de la muerte? Renacidos, es decir, con una posibilidad de dar un paso más adelante. Pero todo eso va a depender en gran medida del sentido que le demos a la muerte. Y me voy a detener ahora a hablar de si es posible renacer frente a la muerte. Todas las culturas han considerado que la muerte es el fin, prácticamente ninguna. Podrán explicar cosas posteriores, ¿no? Pero la idea de que existe una vida en un plano como el que estamos, sensible, físico, pero que hay también una vida en otra dimensión, en otro plano, suprafísico, está prácticamente en todas las culturas. Podríamos hablar de ejemplos tan sencillos y tan bonitos como la idea de que el alma del ser humano es un colibrí, entre los mayas, que cuando una persona muere, cuando uno muere, ese alma va a salir volando buscando unirse a su padre, el sol. El sol casi en todas las culturas ha sido símbolo de la idea de lo divino, de Dios, fuente de luz, fuente de vida. Va volando hacia el sol y conforme se acerca al sol, claro, el sol quema y sus pobrecitas alas pues se chamuscan. Entonces cae a la tierra. Con esto simboliza la idea de que todavía no estaba preparado para unirse al sol y entonces, al caer en la tierra, vuelve a nacer. Sigue su periplo y cuando llega una nueva muerte, levanta el vuelo hacia ese sol. Y así, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que en algún momento, en ese proceso de ciclos que no se repiten exactamente iguales, sino que dan oportunidades, según esta cultura, de desarrollo, de despliegue de la naturaleza más interna, más luminosa, ese colibrí de alguna forma va dejando de ser tan denso, tan material y se va convirtiendo en algo luminoso,
como el sol, de fuego como el sol. Y cuando se acerca a su padre tras esa nueva muerte, ya no se quema. Ahora no tiene que caer, no tiene que regresar. Queda con su padre en el cielo. Es una idea sencilla, la he traído porque podría haber hablado de la idea de Egipto, por ejemplo, de los griegos, del cristianismo, pero esta es muy poco conocida por la gente. Y es bonita, es muy bonita, porque prácticamente la totalidad nos habla de una continuidad. Y la idea de la reencarnación, que no me voy a extender mucho en ella, está presente en casi todos los pueblos. Esta idea de reencarnación lo que nos dice es que la muerte es un paso, pero que en realidad la existencia, que sería un proceso de transformación y despliegue y desarrollo de una condición del propio ser, va a pasar por innumerables ciclos. Ciclos en los cuales tiene que ir recogiendo, tras el periplo de experiencia, los frutos de cada proceso, donde gran parte de la dificultad se halla en el olvido y el no olvido. Las dos cosas. Fijaros que, por ejemplo, cuando Platón habla de la muerte y de la reencarnación, porque Platón habla de la vuelta a la vida, nos dice que se pasa por un río, esto lo conocerán por el río del leteo, del olvido, ¿no? Olvidamos. Claro, ese olvido puede referirse a olvidar los acontecimientos y características. Si nosotros nos preguntásemos, ¿yo he vivido en otra ocasión? Nos podemos preguntar, supongo que algunos se lo han preguntado en otra ocasión, sobre todo porque esta teoría de la reencarnación, digamos, ya forma parte de las tertulias, ¿no? Hace 40 años no, pero hoy sí. ¿Por qué? Ha llegado como algo, entre comillas, nuevo de Oriente, de nuevo nada, en absoluto. Vamos, uno de los filósofos occidentales más importantes y que más habla de esto es Platón. O sea que es poco cuestionable que no también forme parte, por lo menos, de la tradición occidental. Pero todos nos hemos podido preguntar, ¿no recordamos? Obviamente no recordamos. Incluso se ha puesto de moda, lo cual no recomiendo. Quizá luego al final explique por qué. Las regresiones hipnóticas a otras vidas, supuestamente, ¿no? ¿Buscando qué? ¿Qué fui? ¿Qué pasó? ¿Yo estuve allí? ¿No estuve? La mayoría de la gente que dice querer recordar es curioso, pero todos han sido gente muy importante. Pero no cabe, no da para tanto, ¿no? A poco se le ocurre pensar que fue un ladrón o que fue un... Pero lo cierto es que la experiencia de cualquier ser humano también está en nuestra propia condición, porque todos tenemos un poquito de todo. Otra cosa es qué es lo que hacemos prevalecer, cómo conducimos esa vida. Lo cierto es que efectivamente, si es que no recordamos, aunque hay criterios psiquiátricos que nos están hablando ya de ciertos procesos de memoria, de recuerdo, que afloran en forma de traumas, que podrían venir de otras experiencias anteriores. No voy a entrar ahora ahí. Pero lo importante no es lo que llamamos recuerdo. Lo importante es lo que llamaría Platón la reminiscencia, que es el recuerdo del alma, que no recuerda el cómo, pero que sí trae experiencia. Trae un pozo, trae también un impulso, una inclinación. Podríamos llamarlo vocación, naturaleza interna. Hay algo inmortal, según estas tradiciones, que viene ya con un bagaje y que viene con una necesidad de experiencia, que nos cuesta mucho trabajo reconocer. Buscamos nuestro destino, buscamos realmente qué hemos venido a hacer, si es que esto tiene sentido. Triste cuando no encontramos ningún sentido, ¿no? Muy triste. Pero hay un impulso que nos diferencia de los demás. No digo que seamos radicalmente diferentes, no podemos ser tan radicalmente diferentes, somos todos seres humanos. Pertenecemos a la misma familia, a la gran familia de la humanidad. Por no extenderme, ¿no? A la gran familia de la naturaleza, de la vida, por lo menos la gran familia de la humanidad. No podemos ser tan diferentes, pero cada uno de alguna forma tiene un destino. No me estoy refiriendo a la idea de si estamos predestinados, no. Quiero decir una necesidad, trae un impulso y también trae unas capacidades prevalentes. Hay ya una forma de ver las cosas. Para las tradiciones que nos hablan de esta idea de la reencarnación, que no es sino una forma de ciclos de morir y renacer, eso
es un recuerdo del alma, es un continuar las cosas por donde las hemos dejado, que por desgracia nos lleva a repetirlas en la mayoría de las veces, a repetir las mismas experiencias, las mismas pruebas. Cambia el traje, cambia la escena, tal vez cambia hasta la cultura, pero finalmente la mayoría de las experiencias de todos los seres humanos se parecen. Se parecen porque al final nos vamos a enfrentar casi todos con las mismas potencialidades y valores internos y generalmente también con los mismos problemas que nos impiden pasar página, avanzar con soltura, con limpieza, renacer, que será de lo que hable al final, ¿no? Pero esta idea de la reencarnación me parecía interesante traerlo sobre la idea de ese renacimiento, porque la idea no se refiere al hecho de volver y volver y volver, sino cuál es el significado, el sentido de la existencia que hay detrás. Porque enfrentarse a la muerte, que nos tenemos que enfrentar todos, pasa por darle sentido a la vida. Que nuestra actitud ante la muerte depende de qué sentido le demos a la vida. Es así de simple. Nuestra cultura, la actual, especialmente la de Occidente, es una cultura que en momento actual ha relegado el tema de la muerte totalmente al margen. Es mejor no pensar. Hay gente que incluso el hecho de que yo lo esté mencionando le está dando yuyu. Pues mirad, habrá muchas cosas que no viviremos, ¿eh? Pero morirnos nos vamos a morir. Aunque luego nos diferenciemos mucho unos de otros, pero por ahí pasamos, todos. Forma parte de la vida. Y si forma parte de la vida, y aquí quiero recordar a los clásicos, a los estoicos, entre otros, no puede ser malo, ni bueno. Es parte de la vida. Y gran parte del por qué el ser humano se estanca con los problemas, con las cosas que le producen pánico, es porque no las acepta. Porque no acepta que forman parte de la existencia. Porque piensa que tal vez algún Dios poderoso o alguna fórmula interna o algún potaje mágico pudiese hacer desaparecer ese muro terrible. Y no desaparece. Y como no desaparece la angustia, no desaparece el miedo, no desaparece la impotencia. Y tal vez el problema es que no existe ese muro. Lo hemos creado nosotros, con nuestra ignorancia. Pero tal vez sea falso, sea una creación de nuestra imaginación. En cualquier caso, el misterio no lo podemos resolver. Hace poco, como cumplíamos 50 años, representamos un fragmento del pasaje que escribe Platón sobre la muerte de Sócrates, ¿no? Donde ve la cicuta y cómo va a hablar justamente de que él va a descubrir un misterio que sus amigos y discípulos que están sentados junto a él mientras él se está muriendo porque se ha bebido la cicuta, ellos no lo van a saber todavía. Es decir, de alguna manera tengo más suerte que vosotros, porque me voy a enterar ya mismo, ¿no? Vale, fuera de esta broma, es verdad, no lo podemos saber. De todas maneras, podemos tener tan pocas certezas en la vida. Realmente podemos tener muchas certezas. Pero eso no significa que, como no puedo tener una certeza, si hubiera una mente científica diría, sí, se pueden hacer certezas científicas, siguiendo el método científico podemos llegar a conclusiones. Fijaros todo lo que la ciencia acaba luego teniendo que renegar de sí misma cada vez que una nueva teoría aparece, ¿no? Y pone en jaque en determinadas circunstancias lo que hasta ahora era inamovible. O sea, de certeza absoluta, pero a lo mejor el hecho de que no podamos tener certeza no significa que tengamos simplemente que apartar la pregunta, apartar de nosotros también posibles respuestas. Porque existe una parte en nosotros que se llama intuición. Una sensibilidad interna que nos dice si algo puede ser, si parece cierto. Esto es muy subjetivo. Pero al final la vida de cada uno es subjetiva. Lo vivimos desde dentro, desde nuestra experiencia. Pero hay que hacerle caso. Hay que escucharse, hay que ver qué nos parece, qué nos encuadra, qué nos parece más lógico, qué parece tener más sentido común. Hay que reconocer y descubrir los propios prejuicios que con tanta dificultad nos permiten ver la realidad. Hay que saber escuchar las propias preguntas y también escuchar las propias respuestas. No para quedarse inmóvil con dogmas, sino para tener trazado un camino, un sentido, que podremos ir variando, no importa.
pero que necesitamos. Porque cuando no tenemos un camino, cuando no tenemos un sentido, cuando no tenemos un objetivo, ¿no?, en la vida se apaga. Parece que la vida, con su significado, está hecho para que haya una energía que nos ponga en movimiento y que de alguna manera sepa dónde ir. Dar vuelta en círculo, todos lo habremos experimentado alguna vez, no nos conduce a nada. Pero podemos corregir. Cuando nos equivocamos, corregimos. El problema es que no nos queremos equivocar. Tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a la muerte, tenemos tantos miedos que nos olvidamos de vivir el momento con el sentido que más nos llena y nos da significado. Y esto es parte del por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar cosas que, aunque no sean de común denominador para la mayoría, sin embargo sentimos, reconocemos, algo se resuena en nosotros como válido. Y hay que saber escuchar. Esto lo llamarían los egipcios escuchar la sabiduría del corazón, que no se refiere a los sentimientos solo, y las emociones. Para los egipcios el corazón es la sede del alma, que tiene que estar en sintonía con la mente, pero la mente es su servidor. La mente, nuestra capacidad de raciocinio, es un sentido magnífico para aportarnos elementos a esa mente del corazón, al alma. Pero finalmente quien ve, quien percibe, quien reconoce, quien intuye, quien se arma una composición de las cosas que permea y transforma la vida es el corazón. Insisto, que no es el de las simples emociones, que va muchísimo más allá. Bueno, otra forma de morir, hay una que está clara, ya hemos dejado claro, que al final, si nos ponemos de acuerdo, acabaremos diciendo se ha descompuesto su cuerpo. Claro, si yo me identifico con el cuerpo, cuando el cuerpo muere, yo muero. O esa parte de mí que era la que estaba tan aferrada a lo que se va y se deshace, ¿no? Lo curioso es que el cuerpo no muere, ¿no? Otra forma de entender la idea de renacer y morir es ver la cantidad de etapas que tenemos en la vida. En la vida vamos sumando etapas. Tenemos que ir muriendo a una etapa y naciendo a la nueva etapa. No me refiero a los proyectos que uno se hace, a los momentos en los cuales uno asume retos. No, me refiero al ciclo natural de la propia vida de un ser humano. Curiosamente, todas las culturas establecieron ritos de paso para cerrar, para morir, entre comillas, dejar atrás una etapa y nacer a la nueva etapa. Y así había un primer rito, que era recibir al ser que venía al mundo. Y recibirlo en la propia comunidad. Luego, dejar la niñez. Y hay ritos de paso para dejar la niñez. Luego empezar a entrar en el mundo social, es decir, abandonar la casa materna, empezar a formar parte a tomar un rol, un papel dentro de la comunidad. Pasar de la adolescencia a la juventud. La madurez, y si lo pensamos, no solo en nuestra cultura, que las hay, generalmente vinculadas a las religiones, ¿no? Pero todos los pueblos las tienen. Todos los pueblos tienen ritos de paso. ¿Por qué? Un rito, obviamente, no tiene un poder por sí mismo, ¿verdad? Pero marca, es un hito, es un punto en el cual la conciencia puede apoyarse para entender que hay un antes y un después. Pasar a la etapa dejar la niñez, por ejemplo, ¿no?, para pasar a la madurez, y un salto como muy grande, ¿no?, a la juventud. Ya se supone que tienes capacidad de discernimiento. No sabemos cuándo está la fecha, pero que varía mucho según la época, en la etapa de la historia. Pero bueno, en algún momento se deja la niñez. El marcar eso para saber que, si bien tú eres el mismo, es decir, hay en ti una conciencia que se va desarrollando, si bien vas a tener el mismo cuerpo, entre comillas, porque saben que cada 7 años no hay ni una sola célula, ni un solo átomo que sea la misma dentro de nuestro cuerpo, es decir, hay una renovación, una muerte y renacimiento
continuo. La vida está hecha de eso. La vida no es solo una cara, es la suma de dos y lo que se expresa a través de ese ciclo. Si nosotros no somos capaces de dejar esa etapa para avanzar, pero sabiendo mantener aquello que forma parte de lo que sí es una verdadera identidad dentro de nosotros, lo que forma parte del ser que trasunta por la vida, nos quedamos no solo sin facultades, sino atrapados en el tiempo. De hecho, hay enfermedades que se pueden tipificar como justamente no haber abandonado esa psique, por ejemplo, esa mente infantil. Pero también confundimos y pensamos que dejar de ser infantil es dejar de ser ingenuo. ¡Qué equivocación! La ingenuidad es maravillosa, porque la ingenuidad es una facultad propia del alma, que se va cubriendo de muchas experiencias que nos hacen temer, medir, prejuzgar, desear, y ya no vemos con frescura. Y por lo general solo vemos lo malo, porque estamos a la defensiva en la vida. Nos acaba convirtiendo esa actitud de miedo, de autoprotección, en víctimas. Y vamos de víctimas por la vida. Sin embargo, la ingenuidad, esa limpieza, esa curiosidad por el mundo, ese no entender que las cosas puedan ser malas, es lo que nos hace poder descubrir las maravillas que la vida y los demás seres humanos tienen, aun a riesgo de sufrir muchas decepciones. Pero si las decepciones, esos dolores, acaban haciéndonos que todo lo bueno que pudiéramos vivir y ver quede sepultado ante una actitud defensiva, hemos perdido nuestra capacidad de renacer. ¿Recuerdan cuando he hablado del ave Benben, del monte Ben-Hur, que es la energía primordial que hace nacer las cosas, hizo nacer el cosmos? Cuando esa energía primordial que está expresada en esa aparente actitud o luz celestial que tienen los niños, se pierde, cargada, insisto, de miedos, prejuicios, entonces cuando realmente nos vamos cristalizando. Y ya veremos que la cristalización, la rigidez, la pérdida de elasticidad, de frescura, es una de las mayores dificultades para reponernos, renacer de la adversidad. Justamente, otra de las formas de morir y renacer. Morimos tantas veces ante nuestra sensación de fracaso, sensación de impotencia, que muchas veces nace, como decía antes, de esa actitud de víctima. Cuando nosotros vivimos anclados en la queja, en la crítica, en esperar siempre que las cosas se resuelvan en base a factores que dependen de otros, que dependen del mundo, de la sociedad, de los políticos, de aquí, de allí, al final sentimos que todo nos vapulea, que la vida es dura, es muy dura. Y no digo que no lo sea, bien que lo es. Pero la forma de afrontar esa dureza de la vida tiene muchas posturas, muchos enfoques muy distintos. Está ese enfoque que es el sentirse víctima y estar siempre rogando, si uno es religioso, a Dios, si es político, al presidente, y no sé, si es hijo, a los padres, y si es esposo, a la mujer, y si es mujer. Es decir, siempre van buscando la solución fuera. Y obviamente hay que trabajar para que las cosas funcionen entre todos. No digo que no, pero esa actitud de víctima no nos permite encontrar la fuerza para resurgir de los momentos duros y difíciles. Somos seres humanos, por lo tanto vamos a tener momentos muy duros. Va a haber cosas que nos duelan mucho, entre otras cosas porque gracias a que somos seres humanos y tenemos una sensibilidad, vamos a sufrir. Vamos a sufrir dolores, decepciones. En principio sufriremos por aquello que nos duele a nosotros. Es el principio más básico de cualquier ser humano, y todos lo tenemos. Pero un grado de elevación de nuestra condición y de nuestra conciencia nos llevará ya a sufrir un poquito más
que por nosotros, por el dolor de los demás. Por lo menos de los que queremos, de los que sentimos cerca, de familiares, de amigos, de aquellos, ¿verdad? Y sufrimos tanto más por ellos que por nosotros, que casi seríamos capaces de dar nuestra vida por ellos, por tal de no verlos sufrir. Es decir, eso forma parte de la condición humana. No es ni bueno ni malo. Lo que hay que convertirlo es una herramienta de crecimiento y aprendizaje para el alma. Es decir, para esa parte de nosotros que no es lo que piensa, ni lo que hace, ni lo que vive, sino el que piensa, el que hace y el que vive. Esa parte de nosotros que permanece y atraviesa las etapas de la vida, que puede ser que venga de un tiempo anterior y que puede ser que continúe en un tiempo posterior. Es una actitud muy distinta. Eso es lo que permite, está de moda hablar dentro de inteligencia emocional, etcétera. Todos habrán oído de un término que yo de pequeño no recuerdo, pero que ahora está de moda y que es importante, que es la resiliencia, la capacidad de recomponernos tras un palo muy gordo, ¿no? Ese proceso que nos lleva, que además se ha estipulado, el proceso del duelo. Se ha estipulado, se ha definido por la psicología como etapas, una primera etapa de negación, una segunda etapa de aceptación, para luego que se produzca realmente una transformación, ¿no? Un resurgir. ¿Qué sucede? Está muy bien expresado, porque si yo niego lo que ha pasado, niego lo que me está pasando, si yo me lamento del por qué me está pasando, por qué a mí, que es el primer impulso, ¿no? Es muy difícil que salga, porque estoy buscando culpables. Si uno es creyente, depende de la forma que sea creyente, entenderá que, bueno, si lo manda Dios, digo creyente al estilo de cómo la cultura occidental ha entendido el concepto de Dios, ¿no? Que lo manda, no lo manda y podría no mandarlo. Pero claro, cuando me lo manda muchas veces voy a pillar un cabreo, no me extraña que luego me vuelva ateo. O sea, este Dios yo no lo puedo soportar, es terrible. Pero os dais cuenta que se está pensando siempre en algo externo a uno. Cuando se transforma la fórmula, en vez de pensar en ¿por qué esto a mí?, uno piensa ¿para qué esto a mí? ¿Por qué no te va a pasar a ti? Vamos a ver, ¿qué tenemos que no tengamos en común con todos los demás seres humanos? ¿Qué pensamos? ¿Que somos especiales? Es que menos ha pasado muchísimo. Y no nos quejemos, por Dios, que en Occidente estamos muy bien. Basta salir un poquito a dar un paseo y ver. Estamos muy bien en cuanto a lo que llamamos estar bien. Es decir, condiciones de comodidad para el cuerpo. Pero no somos más felices. ¿Y eso? ¿Por qué? Si tenemos tantas cosas, ¿por qué nos quejamos? Porque no sabemos estar en la vida. Porque no aceptamos el dolor. Hasta que no se acepta como parte de la vida, hasta que no aceptamos pues, todas esas cosas que queremos buscar solución. Queremos buscar solución a cualquier precio de la muerte. ¿No es cierto? Eso es delicado, ¿eh? Porque, ¿qué significa a cualquier precio? Que para yo salvar a mi hijo busque en el mercado negro un hígado, que se lo van a quitar a alguien probablemente en condiciones, es decir, ¿qué significa a cualquier precio? La vida a cualquier precio. Que cuando salgamos a la calle en cualquier momento alguien nos raje el cuello para quitarnos lo poco que llevemos encima, ¿eso significa la vida a cualquier precio? Nos cuesta mucho ser felices porque nos hemos anclado en cosas que se lleva el tiempo, en cosas que son muy efímeras y no hemos aprendido a aceptar las características de la vida. Aceptarla significa no entrar en si es buena o mala, sino qué voy a hacer yo con lo que tengo. Lo reconozco y ahora yo tengo que dar un paso adelante. Esto me tiene que servir para algo. Esa es la actitud de aprendizaje frente a la de víctima que antes mencionaba. Y ahí es donde se encuentra un principio del propio renacer. Cuando cambio el enfoque, cuando empiezo a cambiar la fuerza, ¿dónde está el punto? La palanca del punto de apoyo, ahora ya no está afuera. Ahora ya no va a cambiar mi vida si cambian las circunstancias, no importa. Yo ya he aceptado que pueden pasar muchas cosas. Ahora el punto de apoyo de la palanca para cambiar las cosas está dentro de mí. Luego tengo que buscar elementos de fortaleza dentro de mí.
No solo puedo entender que estoy cargado de miedos, prejuicios, anhelos, deseos, placeres, tengo más cosas. Hay una voluntad, hay una fuerza de discernimiento e inteligencia, hay una fuerza de amor con mayúsculas que es capaz de renovarlo todo. Todo. Filósofos, entre comillas, tan sesudos, digo sesudos, racionales, ¿no? Como Platón o el mismo Aristóteles, que es bastante más racionalista que Platón, van a decir justamente que el motor que mueve el mundo es el amor. Claro, el amor no como lo entendemos ahora, de yo te quiero si tú me quieres, el amor emocional, ¿no? Lo que formaría parte de ello, sino un amor con mayúsculas. Es una comunión con la vida, un sentido de vínculo, de amistad con la vida. Si yo estoy enemistado con la vida no me va a otorgar su fuerza. Y la vida tiene poderes que están en mí, puesto que yo soy parte de la vida. Más formas de renacer. Vamos a hacer renacer el tiempo, que se nos va. Quiero hacer mención, a la hora de hablar de la muerte y el nacimiento, de algo que mencionan algunas tradiciones, que es los 2 y 3 veces nacidos. Se menciona seres que habrían llegado a un segundo nacimiento sin morir, e incluso a un tercer nacimiento. Ahí tenemos, por ejemplo, recogido por la tradición griega, un Hermes Trimegistos, el 3 veces nacido. Se traduce como el 3 veces sabio, pero en realidad es el que ha nacido a 3 veces o a otros niveles. Y efectivamente podemos hablar de un primer nacimiento, la vida física, un nacimiento al mundo exterior, no solo venir al mundo. Ahora estoy hablando dentro de una vida. El nacer al mundo, el descubrir el mundo, es un nacimiento hacia afuera, es un ver las cosas que nos rodean, el mundo en el que estamos, el que nos sorprenda, que es el proceso que vive naturalmente un niño. Es una expansión, ¿te das cuenta? Es como un salir al mundo. Porque por algo habremos nacido en este mundo. Pues habrá que salir al mundo, habrá que descubrirlo, habrá que tocarlo, que palparlo, que vivirlo. Pero nos hablan de un segundo nivel, que es un segundo nacimiento, que es cuando nace otra vida, que es la vida interior. Cuando empieza a nacer una riqueza, un mundo, se empieza a poblar nuestro mundo interno con ideas, sueños, cuando nace la reflexión, la capacidad de mirarse hacia adentro. Y empezamos a ver y a percibir no solo lo superficial de las cosas, sino lo profundo, el sentido de las cosas. No solo el cómo funciona el mundo, sino el hacia dónde va. No solo los fenómenos de la vida, sino el curso de la vida, el a dónde me dirige. Esa idea de segundo nacimiento sugiere el que todos tenemos dentro una serie de semillas que están prestas a ser desarrolladas. Ya no se trata de conseguir la conquista del mundo externo, el éxito fuera, sino de poder empezar a trabajar la búsqueda de ese éxito, de esos logros, pero ahora dentro de nosotros. Que, oh paradoja, en un mundo que estamos descubriendo continuamente fórmulas para el éxito, de pronto echan mano de los filósofos y dicen, efectivamente, para conseguir incluso el éxito en los negocios, primero hay que vencerse a sí mismo. Primero hay que descubrir dentro de uno el potencial. Tiene uno que haber hallado su centro, tiene que haber logrado un equilibrio de su mundo emocional, una claridad mental, una fortaleza ante la adversidad. Curioso, cuando Platón habla de la fortaleza como una de las virtudes fundamentales, se refiere justamente a la capacidad de afrontar la adversidad. Pero ¿en base a qué? Porque la fortaleza equivale al valor. Él habla del valor. Curiosamente el valor, los valores, son aquello que valoramos. Se tiene valor frente a la adversidad cuando tenemos algo que valoramos. Si yo no tengo nada que valoro, si yo no valoro nada, si yo no tengo una razón de ser,
que me mantiene de pie, es muy difícil que yo me mantenga de pie. Y la fortaleza de una persona ante la adversidad nace justamente de sus valores, de qué es lo que valora. Obviamente, si yo lo que más valoro en mi vida es mi pellejo, ya se pueden imaginar lo poco que voy a tardar en salir corriendo cuando vea que hay el más mínimo riesgo, ¿verdad? Pero hay otro tipo de personas que, sin embargo, ante su ilusión por las cosas, ante su amor ante los demás, ante la injusticia, no piensan en el riesgo. O lo miden con una cierta capacidad para saber que tiene un mínimo de probabilidad de éxito. Pero hay una diferencia, hay un porqué. ¿Veis la diferencia? Hay un porqué. Claro, si la vida carece de sentido, o el único sentido es disfrutarla, si además dejamos de creer en el propio ser humano, ¿no? Porque nos han hecho pensar que todos los seres humanos somos igual de bajos, de rastreros, de corruptos, y que esto no tiene solución, ¿qué esperanza le queda al ser humano para afrontar los tiempos difíciles? Porque sin esperanza, que es la proyección en que es posible algo a lo cual yo aspiro, no hay posible renacimiento. No lo hay. De hecho, por eso es la última chispa de luz que queda al ser humano. Sea esa esperanza que se agarre a la fe, que se agarre a lo que sea, pero sin esperanza no hay renacimiento. Y todo lo contrario. Cuando hay una razón por la que vivir y por la que morir, entonces hay renacimiento. Porque si no hay una razón por la que morir, con esto no digo que hagamos barbaridades, cuidado con sacar las cosas de contexto. Pero si yo no tengo una razón por la que ha tenido sentido mi vida, no tengo una razón por la que morir. ¿Se dan cuenta? Me enfrento a la muerte sin razón. Ahora, cuando lo ves como algo natural, que es el proceso final, que además no lo has acelerado, lo has aceptado cuando llega, esa proyección no mira solo hacia atrás, mira hacia adelante. Algo habrá. Lo importante es que yo camino de frente. Y lo que haya, lo afronto con dignidad. Que posiblemente sea más fácil que nos acompañe que los billetes que llevemos en los bolsillos. Que parece ser que eso se descompone si lo meten en la caja. Pero la dignidad, si realmente existe el alma, es un atributo de ella. Por lo tanto, continúa con nosotros. Luego hay cosas que sí podemos llevarnos a ese renacimiento. Lo cierto es que la vida nos trae a veces cambios brutales en base a grandes crisis. ¿Cuántas crisis existenciales fuertes, provocadas por... No necesariamente todo el mundo va a pasar por esas cosas, pero hay grandes pasos adelante en la vida de las personas a partir de situaciones muy difíciles, muy duras, muy imprevistas, a veces muy crueles. Curioso el poder que tiene la propia conciencia humana, no solo de reconstruirse, sino de salir de los estados en los que se encontraba, cambiar de vida, adoptar una nueva vida. Porque tenemos miedo a la nueva vida. No hablo del más allá de la muerte, tenemos miedo al futuro. Preferimos lo malo conocido que lo bueno por conocer. Conocen ese refrán, ¿verdad? ¿Qué quieren que les diga? A veces, sobre todo cuando hay muchas dudas, está bien como recurso. No sé, más vale malo conocido que... Pero no tener nada por lo que arriesgarnos supone que cuando venga la dificultad estamos vacíos. Entonces nos lleva el viento. No tenemos solidez, no tenemos nada, raíces. Hemos perdido la energía esa de la que hablaba en el niño, en el monte Ben-Hur, de los inicios. Hemos perdido esa fuerza. ¿Qué nos impide renacer? Y ya voy cerrando. Bueno, hemos hablado, se trasluce de muchas de las cosas que hemos dicho. Hay un ejemplo que además lo estoy viendo porque es una imagen que he podido vivir, ¿no? En una conferencia, el profesor Jorge Ángel Libraga, que fue el fundador de Nueva Acrópolis,
murió en el 1991, es decir, ya ha llovido, ¿no? Lo pude conocer, lo considero mi maestro, tiene infinidad de escritos, cosas maravillosas, pero recuerdo en una charla en vivo hablar de la capacidad que tiene un sauce de soportar el peso cuando la nieve se va depositando en sus ramas. Y parece que se vence, y se vence, y se vence, y se vence, y baja, 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 hasta que llega un momento que suelta la nieve, ¡fum!, y vuelve a subir sus ramas. Frente a un cerezo, que sus ramas, si son frágiles, se pueden cargar, 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 hasta que quiebran. ¿Dónde está la diferencia? El sauce es flexible, se adapta a la adversidad, pero no pierde su núcleo, su identidad, no pierde su naturaleza. Se adapta hasta que encuentra la oportunidad de soltar, morir, dejar atrás, para volver al lugar en el que quiere estar, porque forma parte de su condición permanente, interna. Me parece una idea genial, porque justamente ahí vemos cómo la rigidez, la falta de flexibilidad, que no es la falta de principios ni falta de identidad, hay que diferenciar lo que sería lo esencial de lo secundario. Esa rigidez, que también sucede en el cuerpo, ¿no? Se vuelve más rígido, se va oxidando, y por eso pierde esa elasticidad y acabamos finalmente muriendo. Es una de las causas por las cuales nos es difícil de renacer en cualquiera de las situaciones y momentos e ideas que hemos visto. Otra es el que antes mencioné de sentimiento de fracaso. Cuando tenemos ese sentimiento terrible de haber fracasado, que todo lo que hacemos no tiene sentido, porque no vamos a lograr nunca nada, hemos perdido la capacidad de renacer. Bajo una idea falsa. El fracaso absoluto no existe y nos lo demuestra la naturaleza. Como una y otra vez se abre paso con nuevas ocasiones, con nuevas oportunidades. ¿Qué es lo que hay que tener? Una actitud no de víctima, sino de luchador, de aprendiz, de mirar de frente a la vida y decir, no sé qué me depara el destino, no sé cómo hacerlo, pero sé que yo camino hacia adelante. Es irracional. Delante puede haber un abismo. Es posible. Ojalá, además de esa valentía, de esa voluntad que antes he mencionado, tuviésemos discernimiento para saber reconocer a dónde nos conducen nuestras decisiones. Ojalá, pues busquémoslo. Pero qué pena, porque el día que falte esa voluntad de arranque, el discernimiento no nos sirve. Lo que hace es servirnos de justificación. La mente se vuelve el mejor de los argumentarios para no hacer nada. Y todo en pequeña medida lo habremos experimentado, ¿no? ¿Qué capacidad tiene de sacar argumentos y convencernos de lo que le da la gana? Cosa que sería interesante entender que una cosa es la mente y otra cosa nosotros. Esa separación de la mente como un instrumento mío, pero yo no soy la mente, nos permite empezar a controlar la mente, que es donde se encuentra la mayoría de nuestras debilidades. La mente, la psique, en globo, ese mundo que para el mundo clásico griego sería psique, ese mundo interno, intermedio entre lo más espiritual y lo más biológico. Otro de los elementos, pero se deduce de todo lo que hemos dicho, es la falta de motor interior. El que solo acabemos siendo en la vida una hoja que mueve el viento, el río, el agua, la torrentera. El motor interior nace cuando tenemos un sentido, cuando tenemos objetivos, metas, cuando tenemos voluntad y razón para vivir. Y cuando dejamos de estar buscando siempre las soluciones fuera, en elementos que no dependen de nosotros. Podemos contribuir a cambiar el mundo. De hecho, para mí, esa es la primera razón por la que estoy hablando a vosotros hoy. Sentir que puedo aportar algo para mejorar el mundo. Pero soy consciente de que no depende completamente de mí. Y que el cambio, si se produce de dentro a fuera. Es decir, porque en cada uno de nosotros se produzca una forma de mirar
ver y entender el sentido de la vida y lo que es realmente valioso. Y hay otro elemento, antes lo he mencionado, que nos impide renacer, que es cómo nos envuelven, cómo nos condicionan nuestros recuerdos. La mala memoria. No que no tengamos memoria, sino que tenemos como memoria cicatrices, fracasos, miedos, también deseos, porque nos puede esclavizar tanto el deseo incontrolado como el miedo, ¿no? En realidad el miedo es una forma de deseo, porque tememos aquello que deseamos. Es decir, es la contraparte. Si no lo deseamos, ¿cómo lo temes perder? ¿Entendéis? Es decir, es una forma emocional, en definitiva. Y eso impide que podamos avanzar con frescura, porque vamos cargados de tormentos, de rencores, de heridas, es como una piel ya curtida, dura, que nos ha servido para soportar los embates, y qué bien, ¿no? Tener esa piel dura que ya no me duele nada. Y tal vez haya que ser capaz de, como el ave fénix, como la propia serpiente, ¿no? Como nos hablan del águila, que se quita su propio pico para renacer, ¿no? Para renovar un periodo largo más de existencia. Quitarse la piel vieja para tener pieles nuevas. Una piel que le dé a uno la oportunidad de poder afrontar con frescura el presente y el futuro. Y eso significa que nos tenemos que situar, que nuestra conciencia no puede ser el fruto de una madeja, de un revoltijo, como decía, de miedos, de prejuicios. No, nuestra conciencia tiene que ser algo que esté por encima, más allá. Tiene que ser algo que conecte de alguna forma con aquello que atraviesa el tiempo y que no daña tanto su naturaleza el hecho de que sea de noche o sea de día. Es como el mar, las olas. Uno puede estar, ahora me ahogo, ahora no me ahogo, ¿no? O incluso ahogarse. Pero luego está el buen navegante o el buen nadador, que no solo se mantiene a flote, no ha cambiado las olas, pero sabe dónde va y sabe manejarse, porque está más allá de lo que está continuamente cambiando. Se ha identificado con él, en él mismo, con otra cosa. ¿Te imaginan que realmente reconociéramos en nosotros una identidad del que ha venido? Porque venir, hemos venido, ¿no? O todavía no están aquí. El que ha venido y el que seguirá. Si adoptamos una actitud en la vida de peregrinos, de que estamos de paso, y que ese pasaje tiene que dejar en nosotros un pozo, un aprendizaje, una realización, que eso forma parte del plan de la vida, que en mí hay una serie de semillas, de elementos que tienen que florecer. Se dan cuenta de que todo lo que pueda suceder no es nada más que una oportunidad para ese proceso. Y aunque suframos, porque tenemos sensibilidad, con total naturalidad podemos renacer de ese sufrimiento, porque nos hemos situado en algo que está más allá del nacer y el morir, de algo que permanece, de algo que no muere nunca. Y ahí es donde estaría la clave teórica, porque si fuese algo tan fácil, del verdadero renacer, que es hallar en nuestro interior la Afrodita de oro. La reina la mencionaba al principio. Esa Afrodita de oro que representa la eterna juventud. Una eterna juventud que no es un no morir, ni un no ser transformado por el tiempo, que no es un permanecer siempre igual, que no es una inmortalidad como no cambio, sino que es una capacidad de renacer de cada fase, de cada etapa, con la misma frescura e ilusión, pero un poquito más sabios en cada paso, con un poquito más de luz interior, de conciencia, de claridad interna. Como antes decía, y como una de las tres claves que yo entiendo configuran las facultades del alma, con más voluntad, con más amor y con más inteligencia. Ese renacer representa el salir de las propias cenizas, porque lo único que puede quemar ese fuego es lo que es posible descomponer, lo que está compuesto.
pero hay una parte que no está compuesta. Una parte que permanecía, que vino y que se irá. Si conectamos con esa naturaleza profunda, espiritual, de nuestra esencia, vamos a encontrar las fuentes de poder para afrontar cualquier situación. ¿Y cómo la reconocemos? ¿Cómo reconocemos esa conciencia más elevada, más...? Bueno, nos hablan, y lo habremos experimentado en ciertas ocasiones, que tiene una sensibilidad que se manifiesta, que resuena cuando hay cosas que le son propias. Es decir, que ante la belleza, que ante la bondad, que ante la justicia o ante la verdad, se siente viva. Pues a lo mejor, alimentando en nosotros esas cualidades, podemos conectar nuestra conciencia con nuestra verdadera alma, que es la que realmente puede renacer en todo momento. Y nada más. Muchas gracias.